Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Retro Tour de este día jueves. Sean todos muy bienvenidos a este live. Vamos a estar hablando sobre la llegada del tren a Temuco. Así que atentos, ojalá que les guste el tema. Si tienen alguna consulta, por favor háganla. Nosotros vamos a estar aquí con ustedes entregando la información y haciendo más entretenida la tarde. ¿Ahí? Vamos a esperar a Diego. Hola, ¿Ale? ¿cómo estás? ¿Eres tú? Bien, ¿y tú, linda? ¿Cómo estás ahí? Soy yo. Aquí estoy. ¡Ale! Diego. Oye, ya caché de que me acordaba cuando me decía así, pues, hay cachado ese comercial de Harpic donde le van a ver el water a la gente y la que la atiende dice, Ya. ¡Sergio! Ya, te sale igual. Oh, lo voy a ver, creo que no lo cacho. Ya. Oye, y el otro, digamos, dele usted nomás, ahí te voy a ir pimponeando porque usted me dice nomás de acuerdo a la pauta, pero en algún minuto estaría bueno que habláramos del pelambre del mercado, de lo que encontraron en el mercado. ¿Verdad? Dejémoslo para el final, yo creo, ¿no? Para cerrar con esa noticia que está ahí calentita. Ya, para que la gente se quede en sintonía, les vamos a contar más o menos de qué podría tratarse los hallazgos de restos arqueológicos que encontraron en la remodelación del mercado municipal. Así que si usted quiere saber eso, no les pensamos decir, quédese con nosotros aquí en este retro. Vamos nomás a la llegada del tren. Así es. No, oye, debo decir que la Ale me mandó la foto y yo dije, no las voy a ver, quiero Sí. jugar al misterio. Cuéntame un poquito de Yo eso que toda estáis buena mostrando ahí. onda, por favor, Diego. ¿Puedes ver las fotos, a ver si están bien? No No, las pienso ver. Así no, fue, para que ustedes ando con los sepan. monos. No. Bueno, esta foto es de una inspección entre Guillem y Lautaro en 1890 aproximadamente. Linda la captura de pantalla que tenía ahí. Oye, esa es la construcción del ferrocarril que va de norte a sur. Recordemos contexto, recién ocupación de la Araucanía, el pueblo mapuche derrotado, el Estado pasa este territorio a propiedad fiscal y lo remata, alguna vez lo dije, debo decir que he olvidado un poquitito las fuentes, pero sí me acuerdo del dato. Más o menos a 60 lucas la hectárea, y teníamos grandes empresarios latifundistas que reprodujeron el modelo del Valle Central como esta gran propiedad agraria, que en el fondo lo que la política era, si resultó en el Valle Central, ¿por qué no va a resultar aquí? Entonces tenemos esta fotografía que da cuenta de ese periodo de la llegada del tren. Y lo primero que tenemos que comentar es que tal como lo decimos en los tours, que esperamos que cuando se acabe este acabo del mundo, nos vamos a volver a encontrar ahí en los tours presenciales en el centro de Temuco, que la lógica mapuche, por cierto, es de la salida del sol, es este-oeste. Entonces, cuando llega este ferrocarril, a ver, ¿cómo decirlo? Desconfigura todo. Porque si tú tienes una lógica que es de toda la vida, que es de la salida del sol, y llega esta gente que te dice esto de la noche a la mañana es norte-sur, claramente hay un cambio respecto de la forma que tú tienes de ver la vida. Para el mundo mapuche, nada bueno viene del norte. Eso también hay que decirlo, porque el Winca, en el pésimo sentido de la palabra, las enfermedades, las pestes, siempre venían del norte. Entonces, eso también es necesario dejarlo consignado. Y en ese contexto tenemos esta llegada del tren, pero voy a partir por las palabras de un presidente de la República que dijo, estamos contentos en esta mañana, contentos de lo que aquí vamos a hacer, estamos contentos de llegar con tren a Temuco, y dice que aquí damos un paso importante y significativo. Pero eso no lo dijeron en 1885. Lo dijo Ricardo Lagos Escobar cuando inauguró el tren, la llegada del tren a Temuco. Me acuerdo, era chico, digamos, llega el tren, noticiero de las 21 horas, globitos, qué sé yo, llega el presidente, pero resulta que el tren no duró tanto tiempo, porque tal como en ese entonces, dicho sea de paso, que Luis Ajenjo se robó hasta los sillones, el que era director de ferrocarriles del Estado, hay algo que tienen en común, esa llegada del tren, que el pasaje costaba entre 14 y 28 lucas a Santiago, y la llegada del tren en 1885
porque lo que ocurrió es que, digamos, las coincidencias es que ambas ceremonias fueron para la foto, porque resulta que para la primera ceremonia, cuando llegó el tren realmente a la ciudad, la cosa es la siguiente: 11 de la mañana, autoridades civiles y militares, andén de la estación, llega el tren, hay una compañía del tercero de línea, música, bandera, honores, una multitud tremenda, hay, comillas, numerosos grupos de indios que se aglomeran en la estación, de lejos suena este pito de tren que trae a los invitados de Victoria, de Lautaro. Está el intendente Valentín del Campo, que tiene un martillo de plata, y con un golpe de martillo, no sé hacer de sartén, de martillo, le pone el último clavo en un hoyo que está hecho de antemano en el durmiente, señalando que esta es la punta de riel. Entonces el intendente le da este golpe al clavo con el martillo de plata, suena Puro Chile es tu cielo, a su lado puras brisas te cruzan también, himno nacional de Chile, retumba el cañón, de repente los humos, el tren hace su llegada, el entusiasmo está desbordante, a lo menos del público chileno, porque se cuenta en las crónicas de ese tiempo que, te voy a citar, los indios que veían por primera vez el monstruo de acero conservaban una impasibilidad absoluta. O sea, en el fondo, ¿sabéis qué? Les daba lo mismo, porque creían que llegaba este caballo de metal. Ale, te doy el pase ahí para los saludos. Sí, oye, qué interesante lo que estás contando. Bueno, le damos la bienvenida a las personas que se están sumando a este live. Estamos conversando sobre la llegada del tren a la ciudad de Temuco, así que todos muy, muy bienvenidos. Y bueno, nosotros felices de estar acompañándolos esta tarde nublada y lluviosa. Y bueno, Diego, ¿sabes qué? Me estaba acordando que tengo otro dato sobre esta foto. A ver. Mira, esta inspección fue tras la invasión militar chilena. El ferrocarril se internó en la profundidad de la selva virgen mapuche. En una década, todos esos guayes, quilas y coihues centenarios desaparecieron en manos de colonos y dueños de fondos. Me había saltado ese tip que lo tenía aquí anotado. Sí, claro, es más o menos, digamos, el contexto que remite a esta llegada del tren. No sé si estarán todavía, pero quiero aprovechar de mandar un saludo por ahí a la Karencita y a la Elsa Fuentes, que ahí siempre nos ven. Oye, vuelvo a esta ceremonia. Resulta que aquí es donde ya empieza la cosa más sabrosa. El mapuche, de hecho, es lo que se cita, los indios, por si acaso no se malentienda, es lo que se cita en las crónicas de la época, diarios que tuve la oportunidad de ver frente a mis ojos. Resulta que el indígena miró súper perplejo el estruendo de los convoyes, te cito textual, y lo que cuenta el rumor de la época es que es del cacique Quepe. Porque tú sabes por qué Quepe se llama Quepe. Por el cacique. Porque había un lonco que se llamaba Quepe. Oh, no aquí. Sí, había un lonco que se llamaba Quepe. Yo tampoco sabía hasta el día que leí la crónica. Ahora sé. Y resulta que, ¿sabéis que ese día cuenta la leyenda que le puso mucho al Mudai, po? Porque tú cachai que el Mudai es como el pipeño, está ahí por lo dulce. Claro. Entonces resulta que le puso mucho, ¿cachai? Le puso mucho fermento, y resulta que pescó su potro, pescó el caballo, Mircale, y pescó un lazo. Entonces cuando venía el tren, ¿cachai? Que se puso a cabalgar al lado del tren, y pensando que era como un caballo, se puso a lacearlo. Oh. Y claro, ¿cachai? Que Quepe, que el lonco Quepe, logra lacear el tren, pero como el tren iba rajado, resulta que agarra al pobre lonco, sí, oye, ¿cachai? Que agarra al pobre lonco y lo empieza a arrastrar, ¿cachai? Entonces al final pobre caballo y pobre lonco terminaron, pero ¿qué querés que te diga? Oh, me lo imagino, qué terrible, pobrecito. Oye, pensaba igual el impacto para estos nativos del lugar, tener esta maquinaria enfrente, mucho más industrial, debió ser igual un cuadro impactante. Claro, pues si no habían visto nunca
la mayoría no había visto nunca estos caballos de acero que de repente vienen llegando, insisto, para la gente que se nos viene sumando a la transmisión, encima vienen del norte. Recordar que el norte no trae buenas noticias, el norte siempre trae lo malo, trae el Winca, trae pestes, trae plagas, en fin, trae la enfermedad y además trae el tren que en realidad, digamos, si bien, si tú lo miras desde el punto de vista mapuche, que además viene en esta lógica norte-sur, te desconfigura todo, si lo miras desde el punto de vista chileno, era la forma de anexionar este territorio ya definitivamente en los circuitos comerciales nacionales e internacionales. Sin ir más lejos, el tren, junto con el telégrafo, muchos cronistas de la época dirán que la colonización pendía de un hilo. Hace referencia esta frase a que por el hilo del telégrafo tú podías mandar las comunicaciones de manera más rápida, más instantánea, en clave Morse, y también a través de este ferrocarril que termina de unir a la frontera con el resto del país. La llegada del ferrocarril no es solamente la vía del tren, es exportar los productos al extranjero y que la Araucanía o esta zona de la frontera se una con los circuitos comerciales nacionales e internacionales, pero también que el espacio se transforma aquí en este caserío que no fue esta ciudad que nosotros vemos hoy, sino que era un pueblito. Siempre les digo, háganse la idea como quien se acuerda de cuando Marty McFly en Volver al Futuro iba al pasado. Más o menos en los inicios de nuestra ciudad era más o menos el paisaje que podíamos ver. Qué buena. Bueno, vamos a cambiar la fotito para hacer en contexto. Este es el viaducto Mayeco desde Molino El Globo, Coyipulli, año 1890. Desde la molinera El Globo, propiedad de José Bunster, es como el Horst Pohlmann de la época. Otro día podríamos hablar de empresarios, pero en realidad no quiero herir a nadie, pero son estos empresarios con apellido extranjero que se beneficiaron de sobremanera de este proceso de ocupación de la Araucanía. Muchos aportaron en el financiamiento de estos ferrocarriles o se quedaron con la concesión de la construcción, digamos, tal a la par de que, por ejemplo, Gregorio Urrutia, después de las campañas de ocupación, también se queda con la concesión de la construcción del ferrocarril hasta Pitufquén, que es lo que cuenta el ingeniero belga Gustave Bernoulli en 10 años en Araucanía. Gran libro, si usted no lo ha leído, por favor, se lo ruego, léalo. Está en el límite entre ser diario de vida y una novela, porque cuenta tal cual lo que vio, obviamente, desde una óptica extranjera. Hay que ponerse también en la época. Y el dueño de la molinera El Globo era José Bunster, que fue uno de los principales empresarios que se beneficia de este comercio triguero y que prácticamente, insisto, es como el Horst Pohlmann de esta región, y una de sus principales actividades era precisamente la molinera, que es de donde se ve el viaducto del Mayeco ahí a finales del siglo XIX. Hay vestigios todavía de Bunster. Si ustedes se van a la esquina de Miraflores con Cruz, van a encontrar la molinera Temuco. Esa era la antigua molinera El Globo, que todavía está viva, como dato ahí, Alex. Qué buena. Contigo me siento dando la tesis. Otra vez. Karen, si estáis ahí, tú también. Que la Karen fue mi compañera de tesis. ¿En serio? La Karen también tuvo. Sí, también tuvo. Qué buena. Ya. Bueno, Diego, ¿qué más nos puedes contar al respecto de este tema? Bueno, aprovechamos de dar la bienvenida. Mira, creo que ahí te respondieron. Sí. Vamos a dar la bienvenida a quienes se vienen sumando. Bienvenidos a este Retro Tour. Estamos en la llegada del tren a la ciudad de Temuco. Sí, oye, que con la Karen estuvimos como, mira, si trabajamos 3 meses, estuvimos 2 meses y medio tratando de ver el objetivo general, anotando con plumón ahí en el closet de acrílico, pero ya, ese no es el tema, ese fue otro día. Ya, vámonos a 1904, voy a avanzar un ratito en el tiempo, pero Diario de la Frontera, año septiembre de 1904, principios del siglo XX. La estación no era la mejor, la verdad que nosotros nos imaginamos cuando, no sé, pues si nos imaginamos una estación para los más melómanos, se acordarán del video del Tren al Sur, onda Jorge González caminando por la línea del tren, por ahí en internet anda dando vuelta una foto de Jorge González en el puente ferroviario,
qué foto que muy muy buena, pero la verdad que lo que vemos en Tren al Sur o lo que vemos en las imágenes, ¿para qué estamos con cosas? Era vista bastante de la realidad. Antes de responder la pregunta que estoy viendo ahí, termino la descripción que nos hacía el Diario de la Frontera de septiembre de 1904 de cómo eran las estaciones, que de hecho anoche, si ustedes están aquí y si usted estaba aquí en Temuco, cosa que no me cabe duda, se podrá dar cuenta que hubo un vientecito un pelín fuerte, algo hicimos referencia, que hubo un viento un pelín fuerte. Si alguien más no pudo dormir, bienvenido al club. Yo también me dormí terrible tarde por lo mismo. Pero te leo la descripción. ¿A qué vengo con esto? A causa del fuerte viento que hemos tenido en el transcurso de nuestro aniversario patrio, 18 de septiembre, resulta que el diario te cuenta algunas desgracias que no han sido personales. Dice que el 18 en la mañana, por ejemplo, el viento derrumbó el galpón de la estación. 5 minutos antes de venirse abajo, había hecho lo mismo el hotel en construcción que estaba al lado. O sea, el viento era tan fuerte que botó el galpón de la estación y botó el hotel que estaban construyendo. Porque para qué estamos con cosas, la lluvia de anoche y el temporal de anoche era como antiguamente llovía en abril más o menos. Como se largaba en abril, mayo. Sí, po. De hecho, mira, dice también esa crónica que tanto los pasajeros de esa estación como los que concurren ahí como vía de distracción, siempre es rico ir a pasear en tren. Dime si no, siempre es rico pagar esos 9.50, ir a darte una vuelta. En Victoria dicen que te esperan con ceremonia incluida cuando vais para allá. Dice que ya no pueden ir. Estamos hablando de septiembre de 1904, por si acaso. Fiestas patrias, porque dice que no van a ir porque no es muy agradable permanecer a la intemperie. Además, el accidente se esperaba de un momento a otro cuando en ese galpón de referencia resulta que el galpón estaba desnivelado como 3 centímetros y se dieron cuenta con el temporal como se cayó y se mandó abajo el galpón que las pilastras o que digamos los pilares, la base estaban podridos por la humedad, ¿cachai? Yeah. Entonces, y mira lo que te dice el diario, dice: la verdad sea dicha, nos alegramos de todas maneras que este hecho se haya producido, solo así podremos transformar la estación de Temuco, que como estación de término está llamada a construirse en otra forma. Eso es más o menos para que te hagas la panorámica y para que toda la gente que se nos suma se haga la panorámica de cómo era esta estación a inicios del siglo XX. Ale, vamos contigo desde cancha. Oye, bueno, no te iba a comentar que de hecho sí, qué bueno que les ocurrió eso para que se pudieran dar cuenta. Ha pasado cualquier otra desgracia más adelante. Aguántame. Había un comentario, oye, aparte gracias a toda la gente que se está uniendo aquí, que preguntan si es verdad que antiguamente el Museo Pablo Neruda fue un un cementerio mapuche. No estoy en conocimiento, así que me declaro incompetente frente a la pregunta, así que le pido disculpas a nuestro espectador, pero yo lo menos no estaba en conocimiento de que fuera un cementerio mapuche. Sí dicen las malas lenguas, para compensar, bueno, yo les voy a contar de 2 cementerios, ¿eh? Uno, de que en la segunda comisaría, ahí estuvo el primer cementerio de la ciudad. Como dice la Karencita aquí, es lo más probable, yo también lo creo. Yo, digamos, creo que es probable que ahí haya habido uno, pero todavía no lo he podido confirmar, así que no me quiero pegar los carriles, pero sí donde estaba la primera comisaría había uno, y alguna vez un historiador mapuche, mientras que la Ale, no sé qué le pasó, ahí sí, alguien se sacó la madre, parece. No sé, como que tenía el parlantito y empezó a reproducirse como un audio, no sé qué pasó. Ya. Y lo otro es que cuentan las malas lenguas que donde está el Colegio Santa Cruz, donde estaba, ahí en Prat con Portales, que ahí dicen que había una roca de un machi muy poderoso. Oh, qué heavy. Sí. Y me quiero hacer parte de lo que dice la Karen, que es verdad, es lo más probable, porque todo esto era territorio mapuche, si es verdad. De hecho, me quedo con la pega porque tenía por ahí la lista de la distribución por, digamos, más o menos, de qué ocupaba cada lonco, y porque aquí dice Juaco Salgado que dice que los vecinos más antiguos lo comentaban, así que probablemente es cierto. Yo a lo menos no tengo la fuente, pero no me cabe duda que es lo más probable. Sí, igual creo.
Bueno, saludamos a nuestros amigos que se están conectando. Hola Danilo, gracias por los bellos recuerdos, nos comenta. Muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy día. Nosotros felices, nos encanta realizar el Retro Tour y compartir con ustedes, Sí, amigos. Bueno, hola esto es como una junta Stephanie, virtual. Claudia, David, Nick Castillo, o sea, todos muy bienvenidos. Julieta, Cris, un saludo a Frita del futuro. Un saludo para Papá Frita también. Mi cariño para papas fritas del futuro. Oye, bueno, vamos a entrar a otra fotito ya, vamos a contextualizar. Aquí estamos en la construcción línea férrea entre Temuco y Pitrufquén en el año 1906. O sea, más o menos después que Gustave Bernieri escribió el libro, unos añitos después. Así que buena foto te mandaste. De Oye, hecho, mira, hay un sí, dale detalle en nomás, esta iba a ser lo foto. mismo. Hay un detalle en esta fotografía que son los pies de los niños que están descalzas. Me llama mucho la atención ese detalle y tal vez puede ser como bien representativo de lo que se vivía en la época, de lo que estaba sucediendo. No todos tenían los recursos. Ah, claro, pues si estamos hablando de un Chile que era muy, muy pobre, un Chile Mm, con, acuérdate, la expectativa de vida no superaba los 30 años, y ya te estoy exagerando porque probablemente era de menos, teníamos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, era, de hecho a 1916, por solamente nombrar un dato, éramos la octava economía del mundo, pero teníamos la peor expectativa de vida y la mayor tasa, una de las mayores tasas de mortalidad del mundo. Esto era un hervidero humano. Temuco lo era, Chile lo era en general, en fin, por un montón de variables, no me voy a extender en eso, pero también es bueno considerarlo. Con esta sí que te sorprendo. ¿Cachai? Que una vez, Oye, ay, espera, dale nomás, dame un segundo. Ay, dale nomás, no, dale. bueno, el pie de foto con la que encontramos esta fotografía es la llegada del ordinario del sur a la estación Temuco. Tú sabes por qué se le llamaba el ordinario, ¿no? Ale, no, es que me estoy sintiendo un poquito ofendido, menos mal aclaraste que era el tren y no el bandejero. Oye, ¿no Llegó te el sabes ese ordinario del sur dato? al programa. ¿Te cachai? No, ¿cómo te voy a tratar así? ¿En vivo más encima? No, pues. Por eso me Bueno, gusta coordinar contigo. oye, bueno, el ordinario hacía alusión a que sus vagones eran como accesibles a todo tipo de personas, por así decirlo. Era cualquiera, en pocas palabras, podía darse un viaje, no era algo costoso, era como bien accesible, por eso se le llamaba el ordinario. Mira. Oye, de hecho, te Para que contaré. cachí. Ahora sí. Sí, oye, estáis muy bien documentada, Alearia. Debo decir que Pero por supuesto. Bueno, estamos con la doctora, estamos en este webinar con la doctora Alejandra Arias, quien es experta en historia del ferrocarril en Chile. Así que, Ale, estoy muy contento de aprender sobre ti. Por favor, síganle mandando muchos corazones a la Ale porque es doctora en historia ferroviaria del país. Ya, nunca tanto. La verdad, yo relleno. No, oye, está bueno tu dato. No, en serio, está bueno el dato. No lo sabía. Imagínate, tren ordinario. Claro, el nombre. Eh, lo que te iba a comentar. Caché que una vez tomé, esto ya, digamos, entre historia y pelambre. Una vez tomé una de estas empresas de transporte que empieza con U y termina con U, para no decir la marca, y Ya, caché que era un cabro que contó que alguna vez en su vida se metió al cementerio de noche y en Iquique, no acá, y se metió a las tumbas. Y este tipo abrió una tumba. ¿Cachai? Como que ya. no me acuerdo tanto de detalle, pero la cosa es que abrió la tumba y dijo que los muertos que había visto, que eran varios, tenían los pies más chicos, aun cuando, digamos, se notaban como de edad Ya. avanzada porque venían con la ropa, y digamos, la ropa como por las condiciones climáticas está muy bien conservada, que en el fondo si tú tocabas ahí como la ropa, se deshacía, ¿cachai? Pero se conserva bien por las condiciones, digamos, por la sal, sobre todo, Claro. en fin. La cosa es que cuando ve los pies, los zapatos eran muy chicos.
Entonces ahora que tú hiciste mención a que la gente está descalza, me hiciste acordar de eso. Así que es parte de nuestra evolución a través del tiempo. Te contaba, mira, qué bueno que pusiste esa foto, te contaba que en general cuando llega el tren, obviamente ya la presión por correr el centro para allá fue mucha. El sector estación fue nuestro corazón de Temuco definitivamente. Para 1904 ya se decía en la prensa que había que correr nuestro primer mercado o la Recoba, que lo hemos comentado en otros capítulos, hacia la estación. Dado que, por ejemplo, digamos, en el sector donde está la comisaría, la segunda comisaría, ya había comercios muy importantes, el colegio más importante se estaba cargando para el barrio Estación, el que hoy es el Liceo Pablo Neruda. Entonces, finalmente, había ya que definitivamente mover todos los edificios hacia ese sector que era nuestro corazón de la ciudad. Al lado de la estación tú te vas a encontrar con el que era el Hotel Temuco, ese sí que lo conozco bien sin haber nacido ahí, digamos, porque la verdad que soy un fantasma que me he reencarnado, me alojé en ese hotel para venir a contarles cómo era. No. En ese hotel trabajaba mi abuelita, fíjate. En ese hotel trabajó mi vieja, partió atendiendo en las mesas, y de hecho ahí ella hacía como los garzones que se ponían, era como 1, 2, 3, 4 y 5. Se llegaba a poner 5 platos, 4 platos más el otro. Y como le fue tan bien, ella, llegando hasta tercero o cuarto básico, llegó a ser cajera del Hotel Temuco, que estaba ahí al lado de la estación. De hecho, ahí conocí a mi abuelo, que él vendía cosas en los trenes. Vendía, como se decía antiguamente, Malta, Pils y Pilsen, que eran las bebidas más consumidas. Y ahí se la engrupió hasta que, digamos, ya se casaron y nació mi mamá. Afortunada mi madre de haber sido hija de ella. Pero lo que te iba a contar de que ese hotel, que era en madera, que era muy, muy lindo por lo que me contaba, tipo hotel continental, como que para que te hagáis el símil, se cayó para el terremoto de mayo del 60. Y de hecho ella estaba dentro del hotel y estaba paralizada, y si no es porque la sacan de un ala, se cae ahí con el hotel. Me imagino. Y bueno, lo otro que te iba a comentar también de esa época son las casas del conjunto habitacional ferroviario, casas que, dicho sea de paso, ya lo conversamos en otros live que ustedes recordarán, la gente que nos siguió y que porque ustedes lo pidieron, hicimos como 20 versiones de los retro tours patrimoniales. Parte 25. Estaba muy bueno, estaba muy bueno. Es que estaba muy bueno y nos quedamos muy corto de tiempo. Menos mal estamos sobrios, imagínate con copete. Si no llegamos hasta como las 3 de la mañana hablando de casa. 3 horas. No, ¿sabéis que eso del conjunto habitacional ferroviario ya lo hemos conversado en madera, que no es propiamente tal una restauración, sino que es una puesta en valor en un esfuerzo público-privado donde también estuvo involucrado este sujeto ahí en esos años en el Defendamos Temuco. Contarte también de este sector, igual aprovechando darle las gracias a toda la gente que nos manda buenas vibras, sí, que dice que aprende, me encanta, gracias, yo vivo para dar. Sí, Danilo, reviviendo mil prendas también, nos dice, amo aprender con estos lives, qué rico que les guste. Nos llena el alma en sus comentarios, así que buenísimo. Aquí estamos para ustedes, amigos. Bueno, Diego, sí. Sí, de hecho te iba a contar que no solamente de la propia estación de ferrocarriles es que podemos conversar, sino también de los alrededores de esta estación, que obviamente, como era un punto comercial, evidentemente, bueno, eso es la reconstrucción de principios del siglo XX, ya estamos hablando de albañilería en ladrillo, enrejado, estilo neoclásico, una estación preciosa que lamentablemente se cae con el terremoto de 1960 y que, dicho sea de paso, como Temuco tenemos nuestra mala costumbre de que todo lo que queda a media lo echamos abajo aun cuando podamos rescatarlo, como pasó con la Intendencia, como pasó con muchos edificios, como la tienda La Mascota, ahí siempre se me olvida, en Montcomprat, al frente del Hotel Terraz. Lamentablemente ese edificio, hubo que echarlo abajo, no se rescató nada, y se construye en este afán de reinventar a Temuco un edificio en estilo modernista,
inspirado en los primeros años del arquitecto francés Le Corbusier, que fue el edificio que muchos vimos hasta que le hacen su último make-up con la llegada del tren el año ahí 2003, si mal no recuerdo, con Lagos. Ahora bien, cercano a ese recinto, como tú tienes ahí la estación y es un punto de intercambio comercial muy importante, evidentemente, como te digo, intercambio comercial, se empiezan a correr los negocios, y cómo no, se empiezan a correr las botillerías, y cómo no, porque obviamente trabajando la C, y obviamente no de agüita, y cómo no, obviamente, se empezaron a correr las niñas para allá, po. Sí, pues habían casas, ¿cómo se llamaban? Como de Casas de alegría para los caballeros. tolerancia, ¿Qué sí, casas alegría? de, no, lo que pasa es que eso es una, ¿cuánto se llama? Es una forma irónica de decirlo. Pero iban a las casas de tolerancia, de dudosa reputación, pero no sé qué vendían ahí, no sé, pero era como, ¿cuánto se llama? Como que la gente iba, oye, se gastaba los morlacos y después salía contenta, no sé qué pasaba ahí, no lo entiendo. Dicen que iban a conversar, a mí no me De hecho, conta, eran medio creo que clandestas. habían varias, creo que habían hartas No, casas. oye, corazón, es que te diré que por el lado de la estación, como dice un hombre de la farándula, ¿qué te lo digo? ¿Qué te lo digo? Te diré que había, no una, había como 14 casas de tolerancia por el sector. No, de más, po. Tenía y para Oye, regodearte. ¿y tú tienes algún dato de quiénes eran los que frecuentaban mayormente estas casas o no? Mira, particularmente hombres, la verdad es que, bueno, digamos, no sé qué servicios se prestarán ahí, yo no los conozco, me han dicho, la verdad que no lo conozco, pero, digamos, te voy a leer que cerca de digamos, cerca de la estación, había una calle que le decían la calle de las canoas. Yo no sé por qué le dirían la calle de las canoas, tiene que ser porque se inundaba más que la cresta, pero le decían la calle de las canoas. Sí. Me quiero hacer cargo de las palabras del comentario que aparece ahí, que efectivamente no sé qué pasaba, pero tengo entendido que habían varias, parece que eran casas de dudosa procedencia, donde, como dice en un gran monito animado, como dirían los lolos, se gastaban lo que ganaban en 3 minutos. Ahora te contaré qué es lo que había en esas casas. Te cuento. A Dice, ver, vamos. no, te leo notas de la época, 1904, que te lo digo. Dice, en estas casas, perdón, en este sector, en las casas, ¿no? Acechaban sucesivas tentaciones desde las ventanas y el desaprensivo transeúnte muchas veces era introducido en esos antros pecaminosos con maneras cuyas artes estaban muy distantes de la seducción y debían salir despojados de su dinero y de los restos de una lastimada virtud que quedaba enredada en las sábanas de las agresivas mozas de los asilos. No. Oye, pero qué poético, pero ¿sabes qué? Como los muestran muy como pobrecitos, así como pobrecitos, como que eran casi que arrastrados y yo creo que no era así, ¿ah? Yo creo, pobres hombres que tenían ahí su Pobres hombres, poquito jornal y llegaban ahí, pasaban por daban esa sin calle dinero. y aparecía la tentación ahí y tenían que entrar y se enredaban en la sábana. No Pobres puede hombres, ser, llegaban sin dinero pobres a la hombres. casa. Sí, Dios mío, Dios menos mío. mal no nací en la época. No, Sí. Eso. muchas Mira, gracias. ahí me están diciendo, eran abducidos, es verdad, Claro, eran esa es la abducidos. palabra. Esa es la Sí, palabra eran que abducidos, estábamos pobre buscando. hombre. Sí, sí, ya, estaba viendo por si me iban a retar, ya, no me retan, ya. Así que, ya, eso. Oye, mira que, Aguántate, es que, ¿sabéis que se me quedaba un dato? a ver. Oye, quiero saludar a toda la gente que probablemente tiene que estar riéndose, ¿no? Con esta talla, que yo la tiro a la talla, pero en realidad es verdad, digámoslo. Estas cosas pasaron, tratamos de hacer la Pasaron. historia un poquito más entretenida. Me faltan como 20 Grecian 2000 para llegar a ser como Baradit, con la diferencia que yo me dediqué de esto de un principio,
Pero te cuento que además en esa época, las autoridades de la época se empiezan a ocupar con más atención del sector porque no te vas a creer, Ale, es que yo lo veo y no lo creo, vendían licor clandestino. No, su pipeño clandestino, ¿no? Su vinito Sí, hoy como con la vez harina que de fui a tomar café. ese, hoy como la vez que fui a tomar ese restaurante al Popular, si ustedes van, cuando pasen la Cabo Mundo, por calle Pinto, al lado de los buses rurales está el Popular, ustedes entran al fondo, hay unos murales preciosos, y lo más chistoso es que te atiende una niña que se llama Cristal, así como que la miráis y te dan ganas de tomar. Y no es chiste, la niña se llama Cristal, se lo juro. Por Dios que me mira que la niña se llama Cristal. Y le pedí una cañita de pipeño y me trajo así una cuestión por 500 pesos. Entonces, cuentan que en ese sector, no solamente antes, sino que en ese sector, en ese entonces, vendían licor clandestino. Se cantaba hasta altas horas de la madrugada y se producían constantes riñas. Y que además, tú no me vas a creer que los soldados de la policía tan pulcra, tan impoluta, los soldados de la policía eran clientes frecuentes de esos sitios, entonces cuando iban, me creerás tú, quedaban muy a mal traer, Ah, iban a vigilar y se quedaban ahí, ¿te das cuenta? era una abducción también. Jamás, es que no solamente abducían al cliente, abducían al policía. No faltaba la señora que decía, alguien quiere por favor pensar en los niños, la policía iba y se quedaba. Ay, qué buena historia. Sí, oye, así que eso es más o menos lo que podemos contar de la llegada del tren, de los orígenes de este sector. Eh, digamos, la mitad más uno de la conversa está en el libro anterior, así que si quieren rememorar todos estos momentos, ahí los pueden encontrar, obviamente un poquito más serio, pero solamente para cerrar esta gran idea, estamos hablando de un Temuco. Mira, linda la foto que tienes ahí de la tornamesa, es donde el tren decía, vuelta, Así para el otro es. lado, es para el otro lado, Micao. Estamos hablando de una ciudad que cuando Balmaceda dice los servicios públicos se quedan en Temuco por ser punta de riel, empieza a desarrollarse con mucha mayor pujanza. Es un periodo además hacia 1906, 1908, de muy buena actividad local, donde desaparecen las casas de madera más viejas y se empiezan a erigir estos edificios como lo vimos en fotografías anteriores, de cal, de ladrillo, edificios elegantes, que decían que al cabo de un tiempo Temuco va a ser una ciudad muy completa, muy moderna, incluso que daba lo mismo que escaseara la madera, que los precios también de los materiales estaban subiendo, que era una ciudad que había mucho trabajo, había abundancia de trabajo, que además había, digamos, era tal la cantidad de trabajo que se necesitaba gente, que faltaban operarios para poder hacer la extracción del material, para la construcción, etcétera. Y de hecho te dice textual, rescata el nuevo Mercurio de Temuco del día 22 de febrero de 1906, te dice que un obrero desocupado no se encuentra ni para remedio. Es más fácil encontrarse en la calle una libra esterlina que un muchacho para el servicio. Puede que esta situación sea transitoria y que obvio para el invierno vuelva a su estado normal. Aun cuando se nos dice, puede que haya un incendio, ojo, puede ser que esta pujanza no sea para siempre, ojo, la gente seguía construyendo. 2 años después, 2 veranos después, claramente ese lindo cuento que yo les estaba diciendo se terminó muy abruptamente. Oye, mira, aquí Gonzalo Arias nos pregunta, ¿qué lugar creen que es el más representativo de Temuco? Ale, dale tú primero, porque yo tengo mi respuesta clarita. Yo igual la Para tengo ti, clarita. dele nomás. No, yo creo que es todo justamente este lado de Barrio Estación, completamente. Tiene Ay, qué linda. tiene mucha historia, es un lugar muy potente, encuentro. Coincido, la verdad que para mi gusto, yo discrepo del diario, que me perdonen los jefes, pero yo discrepo del diario. Porque la tesis de los medios de comunicación en general es que el corazón de Temuco es el mercado, porque por el impacto que produjo cuando se quemó. Pero insisto Mm. sobre lo mismo, el mercado tiene una connotación que es turística, en donde necesita también de cierto volumen de precios para poder, digamos, sentarte a comer, porque la comida era muy rica, pero no toda era barata. El pescado frito igual te costaba sus 4 o 5 lucas, así que igual
igual cortaban por ahí, a pesar de que el pipeño era muy rico. Pero yo creo que la feria es el corazón de Temuco, porque ahí da lo mismo cómo vayas Sí, vestido, la música que escuchas, conviven todas las culturas, no necesitas tantos recursos, por lucas te comí una buena paella con huevos, con un cafecito, con sopaipilla, escucháis la música, qué sé yo, además que los extranjeros se vuelven locos cuando vienen a la feria por la sí. sorpresa de no ver todo envuelto en plástico, por ver los colores, por los aromas, por todos esos motivos, y obviamente porque también tengo el corazón puesto ahí, trabajé en ese sector, tu empaque en ese sector, mi abuelo tuvo un puesto ahí, entonces tengo ahí el corazoncito también más metido, pero hasta antes de esa respuesta, por todos esos datos y hechos, por eso creo que es el lugar más representativo. El dedo que se acaba de ver también lo aprueba. Alearia, te dejo el Oye, micrófono. ¿sabes qué te iba a decir? Sí, es muy lindo experimentar el ir a la Feria Pinto, ver todo traído del campo, ver a las ñañas, ver las carretas todavía. Encuentro que, no sé, puede estar pasando cualquier otra cosa en cualquier otro punto de la ciudad, pero vas a la feria y te encontráis con un boom cultural muy, muy rico, muy entretenido y muy, muy lindo de ver además. Lo que tú decías, los colores, eh, las escenas, como te decía, lo de las carretas, con los caballos, no, muy, muy lindo lugar. Definitivamente yo creo que ese es. Aparte me queda tan cerca para ir a comprar. ¿Para qué te estoy con cuento? Qué rico. Bueno, aquí tenemos nuestra última fotito que es Casa de Máquinas. Aquí Antes de que fuera el llegamos, Museo Nacional Ferroviario. así es, aquí llegamos a la cuna. Sí, aquí mis vecinos del lado. Eso, a la vuelta. De hecho, ahí donde está, en el lado izquierdo, en la esquina inferior izquierda, ahí está la parte del museo, que será la parte de administración, siempre lo decimos. Amén del crimen que se cometió cuando se le vendió a la Socobesa el terreno que estaba al lado, cuando la inmobiliaria Ferrocarriles se lo vende, y la Socobesa echa abajo el hotel ferroviario, que estaba ahí en la esquina de Barros Arana con Valparaíso, que era un hotel igual, semejanza al Hotel Continental, los mismos materiales, el mismo Qué estilo lindo. neoclásico de la estación, era un recinto precioso, tuve la oportunidad de conocer a algunas personas cuyas familias trabajaban ahí en el recinto de la Casa de Máquina y cuentan que el hotel ferroviario era precioso y que fue una pena tremenda cuando lo echaron abajo. Cada vez que salga el tema voy a decir lo mismo, ese sí que fue un crimen contra el patrimonio de Temuco porque eso hubiera sido un excelente museo de Pueblo Nuevo. Ahí me quedo porque si no, no quiero despotricar más. Oh, qué lata. Oye, bueno, Diego, para ir cerrando ya este live del día de hoy, te tinca conversar de la noticia que se dio hoy día, ¿o no? ¡Ah! O sea, Se del me había olvidado. hallazgo que fue noticia el día de hoy. Es que Sí, contigo hoy se me va el día. tiempo volando. Ay, a mí también. Oye, de hecho, sí, nos quedan Sí, solo un par de minutitos, así que, bueno, sí, conversemos ya de les este cuento. temita para ir cerrando. Cabro, ¿cacharon que estaban arreglando el mercado? ¿Cierto? Sí, me encanta esta recepción del público. Sí. Eh, es- oh, no, iba a decir una pesadez, no, no, no. Es como otro que se aplaudía solo porque duró 4 años, porque era el que más había durado en el cargo, y ahora no está. Ya. Eh, sí, que se aplaudía solo y se decía bravo. Ya. Claro. ¿Cacharon que están arreglando el mercado? Resulta que encontraron una noria. Estaban excavando y de repente como, ya empezaron a remover tierra y de repente como, oh, oh, creo que hay algo aquí. Empezaron a despejar, encontraron un ladrillo, otro ladrillo, muchos ladrillos, y resulta que esos ladrillos estaban debajo de la construcción. Entonces sale la noticia, encuentran restos arqueológicos en el sitio, en las obras del mercado municipal. Obviamente la gente salió a decir, ¿qué onda? Son huevos de dinosaurio, fósiles a lo mejor, como ese manifestante que en una protesta lanzó un fósil como de Oh, 15.000 años ¿verdad? a Carabinero en Coyhaique. Que se hagan eso a los gringos, po. Aquí en Chile lanzamos fósiles. Claro. Eh, Habrá sido un huevo de pato, en fin. Todo el mundo especuló. Yo tengo una respuesta.
Cuéntanos, po. ¿Qué es? ¿Qué Bueno, es? la vamos a ver en el próximo capítulo. No, oye, Claro. te cuento. Cuando estuvimos, no era él, no, no José Luis, no era Menos él. mal. Menos mal, no, está en seguro esa santidad. Oye, entonces, lo que pasa es que les cuento, las características de lo que encontraron, y ahora ya voy a hablar en serio para no dar más la lata, es que era una estructura que era más o menos un tipo de circunferencia de ladrillo, y voy con las características de aquello. El ladrillo, por las características que tiene, es un ladrillo cuyos materiales se extraen desde Maquehue. De hecho, Maquehue nos da el material para las construcciones en gran parte de la historia de nuestra ciudad. Sin, digamos, bien vale la pena recalcarlo, o bien vale el esfuerzo recalcarlo, que todavía se sigue extrayendo material y todavía se hace ladrillo. Hay algunas fábricas de ladrillo en Padre Las Casas que recogen aquella tradición. En el capítulo anterior del Retro Tour, si tú te acuerdas, nosotros hicimos un pequeño viaje por el mercado municipal. ¿Recuerdas? Y en el mercado municipal yo te dije que por la calle Aldunate y que después bajaba por Portales había un estero. Sí, lo recuerdo. El mercado municipal es del año 1931, si mal no recuerdo. Y empieza la construcción más o menos en 1927. Entonces, digamos, esos materiales no pueden ser posteriores a 1920, porque recuerda tú que ese era un sitio eriazo. Y yo te dije que antiguamente, a finales del siglo XIX, principios del XX, había un molino, porque el molino, que era como una especie de límite encubierto de la ciudad, recogía el Ujú. agua de ese estero. Ah, Entonces, probablemente, cuando echaron abajo el molino, porque se tiene que haber ido, qué sé yo, el sitio claro. quedó Eriazu, perdón, quedó Eriazu, ahí se comerciaba, y ahí en ese sitio es donde se construye el mercado municipal, porque desde antes era punto de comercio. Entonces les contaré que yo tengo la hipótesis de que esos restos arqueológicos son entre 1890 y 1910, 15, cuanto mucho, y Uh, probablemente esa era la noria del molino, que era parte de la infraestructura en donde en ese molino de trigo se aprovechaba el agua que corría en ese estero donde está calle Aldunate y que bajaba por calle Portales, porque si tú te fijas, la pendiente de la calle va inclinada hacia abajo. Eso es lo que probablemente son los restos que pillaron en el mercado. Oye, qué buena. Te sacaste un 7. Como siempre me Así molestáis que que conmigo cabro, estoy como con la cuando... tesis. Oye, qué ¿Ah? buena hipótesis. No, que me estaba acordando que siempre me decís que cuando estáis conmigo haciendo estos lives te sentís Nota como en 7, la promedio tesis. 7. Claro, no, yo te digo un 7 en la hipótesis, tiene toda la pinta totalmente. Sí. Así que gracias al público que ya está empezando a poner su nota, puede mandar un mensaje de texto al 5556 con la palabra, con la nota que quiere enviar. Pero eso, mi querido público, mi querida Ale, lo más probable es que ese sea los restos de un antiguo molino de trigo. No me recuerdo bien el apellido, tendría que encontrarlo ahí en los registros, para la gente que igual se viene sumando a la sintonía aquí en el final del programa, de que eso probablemente era una noria que formaba parte del molino que estaba ahí en lo que hoy día es calle Aldunate, porque al lado en esa calle, justo frente al mercado, había un estero que iba hacia allá el sector estación. Oye, qué interesante. No sé si compartimos el día de hoy esa noticia por nuestras historias, pero voy a revisar porque si no la hicimos, Creo que no, tiene que ser pero no compartida. importa, no No, pero importa. igual para que la gente la lea O sea, y vea claro, de qué se trata. pero hipótesis by Temuconto. Eso. No, buenísimo. Qué Eso, Ale, ahí entrete. está el pelambre del mercado, porque teníamos que contarlo, obviamente, teníamos Teníamos que que guardar la contarlo. expectativa, así que ahora van a tener tema cuando esté muriendo el carrete por Zoom, porque ahora no podemos salir a carretear. Entonces, ¿tú cacháis que descubrieron restos en el mercado? Entonces tú ahí sacáis el conejo bajo el sombrero y decís, ¿sabéis qué? Eran restos de un molino, parece. Claro, no, buenísimo. Oye, súper. Bueno, con esta gran noticia nos despedimos del live del día de hoy. Lo alargamos, como siempre, porque la conversa se pone muy buena. Ustedes nos siguen acompañando y eso es muy, muy lindo para nosotras, así que muchas, muchas gracias. Eh,
Bueno, así cerramos entonces este retro tour, la llegada del tren a Temuco. Vamos a estar en la próxima semana conversando sobre la vida social que, ¿cómo era el tema? Sí, no, la vida social, está bien. La No, vida no de social nosotros, y no nuestra. De no, Temuco. bueno, Diego contaba todo este contexto que se generó junto con la llegada del tren, así que a partir de eso se comienza a desarrollar una vida social súper rica y ese va a ser nuestro tema del próximo live, así que atentos amigos que se viene muy muy entretenido igual. Diego, ¿quieres Sí, agregar algo? oye, no, mucho cariño a toda la gente que nos ve, que cuando a veces nos cae y volver a entrar, así que gracias a todas las personas que nos siguen siempre, muchos cariños, cuídense mucho, y si Juanma estás por ahí, háblame por la conversa pendiente, gracias, un aviso de utilidad pública, porque hace tiempo que no hablamos, así que háblame porfa, gracias, Ale, y siempre un gusto compartir contigo. Sí, no, muy muy lindos momentos. Así que Algún bueno día amigos, llegaremos a la radio o a la tele, así es. algún día. Un abrazo, amigo. Un abrazo, amigos. Cuídense mucho. Un saludo a todos. Que tengan un excelente fin de semana y ahí nos vamos a estar viendo a través de estas plataformas. Chao, chao. Cuídense, chao, chao.